su primera clase del segundo corte, donde estaremos trabajando lo que son las estructuras iterativas. Y en este caso vamos a trabajar con la sentencia for. Sin embargo, para poder trabajar con las estructuras iterativas, es importante que previamente fijemos una parte conceptual, donde hablaremos de manera general sobre las estructuras iterativas, cuántas usaremos, cuándo las usaremos y lo que usamos cuando empleamos estructuras iterativas. Esto nos va a permitir utilizar acumuladores y contadores para poder realizar algunas operaciones o procesos dentro de nuestro programa. Comencemos. Las estructuras iterativas no son más que aquellas sentencias que nos van a permitir que se ejecuten varias veces un proceso de acuerdo a que se cumpla una condición lógica. Y existen dos tipos de estructuras iterativas. Cuando conocemos la cantidad de datos que vamos a procesar, utilizamos el for, y cuando se desconoce la cantidad de datos a procesar, cuando el enunciado no nos dice cuántas veces vamos a procesar la información, utilizamos el while, utilizamos el do while. Esas son lo que tenemos que saber. Cuando se conoce la cantidad de datos a procesar, utilizamos el for, y cuando no lo conocemos, el while o el do while. ¿Cómo funciona? Una estructura iterativa es como este gráfico que está acá. La estructura iterativa estará representada por el círculo, y todo lo que se escriba dentro del círculo es lo que indicará una frecuencia múltiple. Quiere decir que todo lo que se escriba acá, todas las instrucciones, se ejecutarán el número de veces que indique la condición lógica cuando se cumple. Lo que usted escriba antes del ciclo, eso va a tener una frecuencia única, es decir, se va a ejecutar una sola vez. Lo que usted escriba dentro del ciclo, tantas veces como lo indique el tope de la condición, y lo que escriba luego del ciclo se va a ejecutar una sola vez. Aquí tenemos un ejemplo. De una sección se solicita el código y de cada estudiante el nombre y su nota final. Calcula el promedio de la sección. Como son varios estudiantes, entonces tenemos que pedir el nombre del estudiante, la nota final del estudiante, acumulamos sus notas y contamos los estudiantes. ¿Cuántas veces vamos a hacer esto? Una vez por cada estudiante. Como no sabemos la cantidad de datos a procesar, podemos utilizar el while o podemos utilizar el do while. Antes del ciclo podemos leer el código de la sección, y fuera del ciclo calculamos el promedio del promedio de la sección, ¿verdad? E incluso el reporte iría fuera del ciclo, que cuando es el reporte por sección. Entonces tenemos que aprender a identificar qué va antes del ciclo, qué va dentro del ciclo y qué va fuera del ciclo. Por eso se llama estructura iterativa, porque todo lo que coloque dentro del ciclo se va a ejecutar n veces. Esa es de una manera general cómo funciona un ciclo, una estructura iterativa. Vamos a hablar de cada una de ellas en forma general. El for. El for, dijimos que la sentencia for se utiliza cuando conocemos la cantidad exacta de datos a procesar. Y el formato de un for es este. Escribimos la palabra for y dentro de un paréntesis vamos a tener tres partes. El for está formado por tres partes. Se declara la variable, que en este caso yo la llamo i, y se inicializa con un valor inicial. El i, esa variable, ¿verdad?, que va a ser el que va a controlar el for, tiene que ser menor que un valor final, y esa misma variable se va a incrementar. Esta es una forma de trabajar los contadores. I va a ser igual a plus plus, es decir, i va a ser igual a i más 1, que es un contador. Más adelante vamos a ver cuál es la sentencia de un contador. Lo que usted abre una llave y todo lo que usted escriba dentro de esa llave se va a ejecutar tantas veces como lo indique el valor final que está acá, y cierra con una llave. Eso es lo que me indicaría que estoy dentro de una estructura iterativa. Acá está la explicación. La creación e inicialización de la variable de control de la iteración, que es esta parte. La comprobación de la variable de control, ¿verdad? Él va a ir controlando acá que i siempre sea menor que el valor final o un valor tope,
y el incremento de la variable de control. Aquí tenemos un ejemplo. Si se desean procesar las ventas de 20 vendedores, la instrucción for sería de esta forma. Se declara la variable j igual a 0 y j siempre tiene que ser menor que 20 porque me están diciendo que son 20 vendedores. Y la instrucción que me va a permitir incrementar el valor de j más. Las instrucciones en este ciclo, entre el inicio y el fin, se realizarán 20 veces, desde 0 hasta 19, 20 veces. Así funciona la sentencia for. La sentencia while se utiliza cuando no se conoce la cantidad de datos a procesar y permite que los datos se lean mientras la respuesta que suministre el usuario sea la de continuar el procesamiento. Tiene que haber una variable siempre que controle si seguir o no seguir. Ahora, acá se muestra, la estructura se muestra en el siguiente ejemplo, donde las sentencias se repetirán solo si la variable respuesta es igual a 1. Se inicializa una variable respuesta en 1 y fíjense que aquí tengo la sentencia while y entre paréntesis la condición. Entonces, siempre que respuesta sea igual a 1, es decir, que si quiere seguir procesando, entonces entra al ciclo. Todo lo que escriba entre estas llaves es lo que va a determinar el ciclo. Las sentencias que sean necesarias y por supuesto debe enviar un mensaje que indica que desea seguir procesando cualquier otra tecla para salir, pero 1 para continuar. Es lo que tenemos en la condición lógica aquí. Cuando se lee el valor de las respuestas, si es 1, vuelve acá y pregunta, ¿respuesta es igual a 1? El valor de respuesta. Si 1 es igual a 1, entonces en el caso de comparación, si eso se cumple, si la condición, la respuesta, el valor que retorna esta condición es verdadero, vuelve a entrar al ciclo. Y aquí se va a mantener tantas veces como el valor de respuesta sea 1. Si el valor de respuesta llega a ser distinto de 1, entonces cuando llega acá, respuesta es igual a 1, cuando es diferente, no se cumple la condición y sigue las instrucciones que están fuera del ciclo. Esto es lo que es la estructura o la sentencia while. La sentencia to while, ¿verdad? Este tipo de estructura se necesita una variable para que al finalizar de procesar las sentencias lea el valor que podría detener la ejecución de la interacción. Y aquí tenemos la estructura. Declaración de una variable control y comienza do, colocamos la sentencia y a diferencia del while, fíjense que el while tiene una condición antes de entrar. Él evalúa la condición antes de entrar al ciclo. Si la condición es verdadera, se ejecuta. A diferencia del do while, que el do while no pregunta antes de entrar, entra directamente y verifica después de haber procesado el primer procesamiento. Entonces colocamos acá las instrucciones y la condición de evaluación. ¿Cómo quedaría? Aquí tenemos dos ejemplos. Solicitar por teclado el nombre y la nota final del estudiante. Tenemos una variable respuesta y empieza el do while. Entra inmediatamente, crea el objeto de la interfaz estudiante, pide leer, invoca el método nombre, invoca el método leer estudiante y pasa por parámetros, crea el objeto estudiante y pasa por parámetros los valores leídos. Y tiene en la interfaz de estudiante un método leer respuesta que se guarda en la variable respuesta. Si es igual a 1, él ve acá. Si es 1, vuelve a ejecutarse. Pero si es distinto de 1, entonces rompe el ciclo. ¿Okay? Pero fíjense la diferencia. Aquí no tenemos una condición que cumplirse antes de ejecutarse. En el while sí. En el while se evalúa la condición primero y en el do while se evalúa la condición después. Esa es la diferencia. Aquí tenemos otro ejemplo con el mismo, este mismo ejemplo, pero conociendo la cantidad de estudiantes. Conociendo la cantidad de estudiantes podemos utilizar una variable tope. Igual hacemos las mismas instrucciones, no hacemos la pregunta porque sabemos cuántos estudiantes son, incrementamos el valor de tope y aquí tope se va a ejecutar, ¿verdad? Se va a ir ejecutando, ¿verdad? Hasta que sea menor que 5. ¿Okay? Entonces son las variantes que cuando podemos utilizar el do while. Preferiblemente el do while se usa cuando no conocemos los datos a procesar
y el why también cuando no conocemos los datos a procesar. Pero como les digo, siempre va a haber algunas variantes que podemos emplear. Muy bien, de esta manera entonces es la información previa con respecto a las estructuras iterativas. Lo previo que necesitamos conocer para trabajar junto a las estructuras iterativas son los contadores y los acumuladores. Van a ser procesos universales importantes para poder dar respuesta a la mayoría de requerimientos que se nos soliciten en los ejercicios. Vamos a comenzar definiendo lo que es un contador. Un contador es el término que está asociado a una actividad de contar y es de tipo entero. Siempre un contador es de tipo entero. Y es un tipo de variable que se incrementa según un valor constante. Por eso acá el formato es este. Variable contador va a ser igual a la variable contador más 1. Siempre se va a incrementar de 1 en 1. ¿Qué puedes contar? Productos, clientes, estudiantes, mujeres y número de ventas realizados. Es lo que podemos contar, entre otras cosas. El formato del contador, volvemos a repetirlo, es variable contador va a ser igual a variable contador más 1. ¿Cómo utilizamos este formato cuando nos necesitemos contar? Cuando nos digan que debemos contar personas, entonces la forma larga de utilizar el contador sería, por ejemplo, CNT, contador de personas, va a ser igual a contador de personas más 1. Si ven, tiene el mismo formato que está acá, el formato general. Pero hay una forma corta de escribir esta misma instrucción y es esto. Colocamos el mismo nombre que le asignamos al contador, pero lo incrementamos con más. Es la forma abreviada de esta forma larga del contador. ¿Okay? Entonces es el incremento del contador, porque recuerden que se incrementa de 1 en 1. El siguiente ejemplo, si queremos contar las carreras anotadas por un equipo, sería CNT carreras, contador de carreras, va a ser igual a contador de carreras más 1. Aquí hay un error. Aquí debería de ser, vamos a corregir de una vez. Vamos a colocar aquí ese. Sería contador de carreras, acá, más 1. Contador de carreras más 1. Esa es la forma larga de escribir el contador de carrera. Y la forma corta sería contador de carreras más. De las dos formas es válida, la larga y la corta, pero deben acostumbrarse a trabajar con la corta. El contador de vueltas de una pista sería contador de vueltas, va a ser igual. Aquí vamos a colocar contador de vueltas más 1. Contador de vueltas más. Entonces sería la forma larga y la forma corta de escribir los contadores. De las dos formas es válida. Muy bien. Ya hemos aprendido entonces a utilizar el contador. ¿Cómo a nivel de memoria, qué ocurre cuando utilizamos un contador? Y aquí hay un ejemplo sencillo. Lo primero que tenemos que inicializar es el contador. Vamos a suponer que vamos a trabajar, que vamos a contar los clientes. Y el contador lo tenemos que siempre inicializar en el constructor de la clase que la utilice, por lo general en la clase mayor. La clase mayor siempre vamos a incrementar los acumuladores y los contadores. Entonces el contador de clientes siempre va a estar en 0 para comenzar, antes de comenzar a contar. Lo que ocurre en memoria con el valor de contador cuando lo inicializamos, vamos a hacer la corrección acá para hablar, no se me vayan a confundir aquí, contador. El contador de clientes es el nombre del contador que hemos inicializado en 0 y en memoria está en 0. Vamos a simular un ejercicio acá donde vamos a utilizar el contador de clientes. El contador de clientes se incrementa en 1, sea que utilice la forma larga o utilice la forma corta. Sea que utilice la forma larga o utilice la forma corta. Vamos a ver. Cuando hacemos la primera corrida y se invoca el contador de clientes, el valor del contador de clientes está en 0. Entonces, ese valor llega hasta el contador de clientes, ¿verdad? Que sería 0
más 1. 0 más 1 es 1. Ese valor se guarda en el contador de cliente. Y en memoria se actualiza el contador y llega a tomar el valor de 1. Cuando vamos a procesar la segunda vez, ¿verdad? O el segundo cliente, y se invoca el mismo contador, y fíjense que la instrucción es contador de cliente. ¿Cuánto trae el contador de cliente? En este caso, contador de cliente es 1 más 1. Y el valor que va a retornar entonces y va a almacenar en memoria es 2. Entonces, después de procesar 2 clientes, el valor en memoria del contador va a ser 2. De esa manera funciona el contador de clientes. Se va incrementando de 1 en 1. Bien, vamos a hacer lo mismo ahora con el acumulador. El acumulador es una variable también que se debe inicializar y que se utiliza este tipo de variables cuando es necesario totalizar o sumar valores. El contador se incrementa de 1 en 1, pero el acumulador, él totaliza o suma valores sucesivamente, pero que no tienen el mismo valor fijo. El formato de un acumulador es este: variable acumulador es igual a variable acumulador más la variable que queremos acumular. Por ejemplo, si lo que queremos acumular es la edad, la forma larga de utilizar el acumulador sería acumulador de edad va a ser igual a acumulador de edad más la edad, porque estamos acumulando la edad. La forma corta sería acumulador de edad más igual la edad. Al igual que del contador, hay forma larga y forma corta de escribirla. Si lo que queremos es totalizar los sueldos, ver cuál es el sueldo, al finalizar cuántos sueldos han sido procesados, por ejemplo acá tenemos varios sueldos, el acumulador de sueldo es igual a acumulador de sueldo más sueldo, y la forma corta sería acumulador de sueldo más igual a sueldo. Vamos a corregir acá. Vamos a trabajar los acumuladores de este tipo. AC de acumulador y AC de acumulador. Entonces, tenemos la forma larga y la forma corta de trabajar los acumuladores. Fíjense que acá ellos se incrementan en una variable, como lo indica el formato general, es un proceso universal. Eso siempre es así, los acumuladores siempre se van a incrementar en la variable que queremos acumular. Si queremos acumular edad, se suma la edad. Si queremos acumular sueldo, entonces se incrementa con la variable sueldo. Ahí está la forma larga y la forma corta. Vamos a ver cómo quedaría un ejercicio. El acumulador se inicializa en el constructor de la clase, tal como lo hacen los contadores. Tanto acumuladores como contadores se inicializan en el constructor de la clase, en la clase mayor. Entonces, a el acumulador hay que asignarle un valor inicial. Entonces, la edad le inicializamos valor 0. Y al acumulador de notas 0.0, porque las notas pueden llevar decimal. Entonces, aplicamos la fórmula del acumulador, que es general, ¿verdad? Un proceso universal, acumulador es igual a acumulador más variable. ¿Cómo quedaría? Acumulador de notas es igual a acumulador de notas más la nota. Ese sería la forma larga. La forma corta es esto que está aquí sin esto que está acá. La forma corta de escribir el acumulador de notas sería acumulador de notas más igual lo que va a incrementarse, ¿verdad? Que sería la nota. Igual acumulador de edad es igual a acumulador de edad. Aquí. El acumulador de edad más la edad. Y la forma corta sería acumulador de edad más igual edad. Forma larga, forma corta. Forma larga, forma corta. Este acumulador de edad ya está repetido porque es el mismo ejercicio que hicimos en la lámina anterior. ¿Cómo funcionaría el acumulador? Vamos a corregir también acá, porque esta era la forma como lo trabajábamos antes. Vamos a llamarlo AC notas. AC notas. AC de acumulador.
Ok, vamos a hacer una corrida aquí rápido de lo que sería el acumulador. El acumulador de nota lo inicializamos en el constructor y le colocamos 0.0 como valor inicial. Y en memoria ese es el valor que tendría, ¿verdad? 0.0. La fórmula sería acumulador de notas es igual a acumulador de notas más la nota. Entonces, cuando el acumulador tiene su valor inicial, es este valor que tiene acá. Cuando procesamos, vamos a suponer que procesamos el primer estudiante y la nota que obtuvo es de 19.5, entonces se ejecutaría esta instrucción. Acumulador de notas va a ser igual a lo que tiene el acumulador de notas en memoria. ¿Cuánto tiene? Tiene 0.0, ¿ves? Este es el valor que trae aquí, 0.0 más 19.5. 19.5 más 0.0, eso da un valor de 19.5. Ese es el valor entonces que tiene ahora nuestro acumulador de nota. Cuando procesamos la siguiente persona, la nota es 5.0. El acumulador de notas cuando sea invocado cambiará. Dice acumulador de nota va a ser igual a lo que tiene en memoria el acumulador, que es 19.5 más 5.0. 19.5 más 5.0, eso da un total de 24.5. Entonces, este sería el valor final de lo que tiene el acumulador de nota. Como se dan cuenta, acá el acumulador se está incrementando en un valor que puede variar dependiendo de la nota que obtenga cada estudiante. Esa es la diferencia entre un acumulador y un contador. Entonces, bien, procedamos entonces ahora a resolver este ejercicio de estructuras iterativas. Leemos el ejercicio, universidad. De una sección de introducción a la computación de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado se conoce el código. La sección tiene 5 estudiantes inscritos y de cada uno se conoce su nombre y la nota de cada uno de los 3 parciales. Se espera que realice un programa que reporte la nota final del estudiante, la cantidad de estudiantes aprobados y el promedio de la sección. Muy bien, para resolver este ejercicio vamos a seguir la misma metodología empleada para los que hemos venido resolviendo. En este caso, la fase 1, que es la fase de análisis, vamos a trabajar el primer paso, sería la lista de responsabilidades. En esa lista de responsabilidades vamos a identificar lo que normalmente estamos acostumbrados a identificar, las clases, los atributos y los métodos. Sin embargo, para este ejercicio vamos a trabajar con 2 clases y vamos a identificarlas. Aquí se nos dice en el ejercicio que se habla de una sección de la que se conoce el código, ¿ok? Eso ya es una clase. También se nos dice que esa sección tiene 5 estudiantes y estudiantes sería la otra clase. De esa clase estudiante conocemos el nombre y las notas de cada uno de los 3 parciales. Entonces estamos ante la presencia de 2 clases. La clase sección que tiene el atributo código y la clase estudiante que tiene el atributo nombre y notas de cada uno de los parciales. Si se dan cuenta, aunque son 2 clases, tenemos que identificar cuál es la clase mayor y cuál es la clase menor. Para eso tenemos que ver quién contiene a quién. La más grande debe contener a la más pequeña. En este caso, una sección contiene a los estudiantes. Entonces, nuestra clase mayor sería la sección y nuestra clase menor sería la clase estudiante. Bien, ¿cómo lo plasmamos en el paso 1 de la lista de responsabilidades? Comencemos con la clase menor. La clase menor dijimos que es estudiante y así la identificamos. También se menciona en el enunciado que ella tiene como atributo el nombre y las notas de los 3 parciales. Entonces tenemos nombre y tenemos nota 1, que sería la nota del primer parcial, la nota del segundo y la nota del tercer parcial. Entonces estos 4 serían
atributos. Atributos de la clase estudiante. Muy bien, vamos a identificar los métodos de esta clase. En el reporte vamos a ver qué se nos dice. Se espera, vamos a ver qué nos dice el enunciado, se espera que realice un programa que reporte la nota final del estudiante. Entonces aquí estamos ante la presencia de un método o un requerimiento de la clase estudiante, la nota final de los estudiantes. En la clase estudiante tenemos las 3 notas de los parciales, por lo tanto el método nota final corresponde a esta clase. Tiene que saber identificar a qué clase corresponde cada método. Muy bien, entonces tenemos este método llamado nota final. Este sería el método de la clase estudiante. Bien, ahora vamos a identificar la interfaz. Sería la interfaz de la clase estudiante. Sería la otra clase. Ahora, ¿qué vamos a colocar dentro de la clase interfaz estudiante? Lo que ya sabemos, ¿verdad? Los leer de cada atributo, sería leer nombre, y el resto de los leer, sería leer nota 1, leer nota 2 y leer nota 3. Aparte de eso tenemos el reporte de estudiante. Ellos serían los métodos de la clase interfaz estudiante. Seguimos. La siguiente clase que nos menciona el enunciado que hemos identificado en nuestro enunciado es nuestra clase mayor, que sería sección. Sección es la clase. De esa clase, en el enunciado nos dice que tenemos un atributo, que se conoce el atributo llamado código, código de la sección. Identificamos código. Ok. Ahorita les comento algo. Código es un atributo. Para esta parte no vamos a colocar en la lista de responsabilidades los métodos set y get de los atributos. No los vamos a colocar porque ya usted aprendió de que esos métodos set y get son propios de cada atributo. Entonces no es necesario que los escriba en la lista de responsabilidades, pero sí, por supuesto, a la hora de implementar y en la fase 2, que es en el diseño UML de las clases que vamos a realizar. ¿Okay? A estas alturas de la lista de responsabilidades no es necesario que escriba los métodos set y get de los atributos. Bien, entonces nuestra clase es sección y tiene un atributo indicado por el enunciado que se llama código. Veamos qué nos están solicitando de esa clase. Nos dice que esa clase, en el enunciado se dice, se espera que realice un programa que reporte la nota final del estudiante, la cantidad de estudiantes aprobados y el promedio de la sección. Entonces, para poder calcular la cantidad de estudiantes aprobados, por supuesto, tenemos que procesarlos a todos para poder saber quiénes están aprobados. Y el promedio de la sección, por supuesto, tenemos que también haberlos procesado a todos, sumar todas las notas finales y calcular el promedio, así como hasta aquí, ¿verdad? Tenemos las notas finales de cada uno, las sumamos todas, las dividimos entre 5 y eso nos daría el promedio de la sección. Y para la cantidad de estudiantes aprobados, entonces tendríamos que contar los que tienen la nota final, ¿verdad? Mayor o igual a 47.5. Eso nos daría la cantidad de aprobados. ¿Cómo lo vamos a colocar allí? La sección, nuestra clase de sección tiene un código y va a tener un método llamado procesar estudiante. Tiene que aprender que siempre que trabaje con estructuras de iteración, siempre va a haber una clase mayor, que en este caso sería sección, y para este ejercicio la clase menor sería estudiante. Y la clase mayor va a procesar los datos de la clase menor, que en este caso sería estudiante. Entonces, procesar estudiante es un método que va a recibir el objeto estudiante. Este es un método. ¿Qué va a colocar o qué va a realizar este método procesar? Ese método procesar
va a trabajar todo lo que tenga que ver con acumuladores o contadores. Siempre que usted necesite acumular o contar algo o buscar un mayor o buscar un menor, eso lo va a hacer dentro de este método procesar. Y si nos damos cuenta acá, nos están pidiendo la cantidad de estudiantes aprobados y eso es un contador. Por lo tanto, dentro del procesar hay que contar los aprobados. Entonces, eso es una de las cosas que vamos a hacer allí, contar aprobados. También nos dicen que debemos calcular el promedio de la sección. Aunque el promedio de la sección es un método, para poder calcular el promedio tenemos que acumular todas las notas finales y dividirlas entre el número de datos a procesar. Como aquí sabemos cuántos datos vamos a procesar, que son 5, entonces sería el acumulado de las notas finales entre 5. Pero entonces ya tenemos el dato el que vamos a dividir, pero no tenemos el acumulado. Entonces tenemos que crear la fórmula para poder acumular. Entonces necesitamos acumular las notas. Entonces el método procesar se va a encargar de contar los aprobados y de acumular las notas. Muy bien. Aparte de eso, tenemos que colocar el método promedio de la sección. Eso va a ser método. ¿Okay? Entonces tenemos dentro de la clase sección, que es la clase mayor, tenemos un atributo llamado código y tenemos el método procesar estudiante, que recibe el objeto estudiante y se va a encargar de contar los aprobados y de acumular las notas. El método promedio de sección va a tomar el acumulado de las notas, ¿verdad? Y va a hacer lo correspondiente para calcular el promedio de la sección. Muy bien, entonces fíjense, algo también importante que surge con este tipo de ejercicio es que todos los acumuladores y todos los contadores que se generen dentro del método procesar, ellos van a pasar a ser atributos de la clase mayor. En este caso, teníamos inicialmente un atributo llamado código, que es el que nos da el enunciado. Pero necesitamos un contador de aprobados y necesitamos también un acumulador de notas. Entonces, ellos van a ser atributos de la clase sección. Entonces, yo los voy a colocar aquí abajo para que usted pueda identificar. Vamos a tener un contador de aprobados y vamos a tener un acumulador de notas. Y ellos van a ser atributos. Atributos que no me los indica el enunciado, pero que son importantes para poder realizar los cálculos que necesito en otros métodos. Muy bien, pasamos ahora a identificar la interfaz de sección. La interfaz de sección es una clase y esa clase va a tener ¿qué va a tener la interfaz de sección? La interfaz de sección, el único atributo que debe solicitar por pantalla por teclado, es el código. Usted no va a leer los contadores ni los acumuladores. No, señor. Usted solamente sería el leer código, que es el atributo que el enunciado le dice que se conoce de esa clase. Entonces tenemos aquí el método. Aparte de eso, el enunciado dice que usted debe reportar la cantidad de estudiantes aprobados y el promedio de la sección. Y como ellos son métodos de la clase sección, entonces deben aparecer acá, a través del método reporte sección. Y de esa manera, entonces, hemos identificado en nuestra lista de responsabilidades nuestra clase menor estudiante, nuestra clase mayor sección y las respectivas interfaces de cada clase. Ese es el paso 1. El paso 2 corresponde a la lógica de los métodos. La lógica de los métodos.
En la lógica de los métodos vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a colocar el nombre del método y vamos a colocar la frecuencia con que se debe repetir o ejecutar ese método. Y lo vamos a ir identificando, ¿verdad? Cada método en cada clase. En la clase estudiante tenemos un método llamado nota final. Ese es el que vamos a empezar a definir acá su lógica. El método nota final, ¿qué es lo que, en qué consiste? Si vemos acá en el enunciado, la nota final del estudiante, si usted tiene 3 notas, una nota en cada parcial, la nota final sería la suma de las 3 notas, ¿cierto? Entonces, la nota final sería, no sería otra cosa que la suma de nota 1 más nota 2 más nota 3. Esa sería la fórmula con que usted va a calcular la nota final. Ahora, ¿cuántas veces se va a repetir el método de nota final? Lo vemos acá. ¿Cuántos estudiantes tiene la sección? Tiene 5 estudiantes. Entonces, este método se va a ejecutar por cada estudiante. Y si son 5 estudiantes, entonces el método se va a ejecutar 5 veces. Muy bien. Pasamos al siguiente método, seguimos aquí en la búsqueda, en la lista de responsabilidad. No hay más métodos, ¿verdad?, de cálculo en la clase estudiante. Vamos a la clase sección. En la clase sección tenemos un método llamado procesar. Ese debemos colocarlo en la lógica de los métodos. Método procesar. Ok, otra cosa. Vamos a borrar aquí. Aparte de identificar el nombre del método y la frecuencia, es bueno que coloque la clase a la que pertenece el método, para que recuerde que estamos trabajando con 2 clases, para que se ubique realmente dónde está ese método. El método nota final pertenece a la clase estudiante. Bien, vamos a pasar una línea aquí para trabajar con el siguiente método. El siguiente método es procesar estudiante. El método procesar estudiante va a necesitar el objeto estudiante, porque si usted se da cuenta, en la clase estudiante es donde usted tiene las notas de los parciales y tiene el método nota final. Ahí es donde está toda la información del estudiante. Ahora, este método procesar estudiante va a procesar, valga la redundancia, cada uno de los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes son? Dijimos que eran 5. Entonces, la frecuencia con que se va a ejecutar este método también es 5. Pero este método procesar estudiante pertenece a la clase sección. Por eso es importante que defina aquí la clase, para que se ubique en qué clase está cada método. Muy bien. Si vemos acá en la lista de responsabilidades, acabamos de escribir que el método procesar estudiante necesita contar los aprobados y acumular las notas. Entonces, en el enunciado dice que usted debe mostrar la cantidad de estudiantes aprobados. Debemos calcularlo y para eso, como manejamos contadores, entonces eso se hace dentro del método procesar. Entonces vamos a colocar aquí un comentario, vamos aquí a contar los aprobados. ¿Cómo haremos eso? Para contar los aprobados, un estudiante está aprobado cuando su nota es mayor o igual a 47.5. Entonces, debemos crear, ¿verdad?, una estructura selectiva, una condición, porque si no, entonces estaríamos contándolos a todos. Vamos a contar solo los aprobados. Decimos, si la nota final, pero fíjense que estamos en la clase sección. Estamos en la clase sección y nota final es un método que está en la clase estudiante. Por eso, a través del objeto es que nosotros vamos a acceder al método nota final que está en la clase estudiante. Entonces, a través de este objeto sería estudiante punto nota final. Si eso es mayor o igual a 47.5, entonces vamos a contar.
¿Cómo contamos? Como ya vimos en la parte previa a este ejercicio, en la parte conceptual. Contador de aprobados más. Es incrementar en 1 la cantidad de aprobados. Esta es la forma corta de escribir un contador. Muy bien, ya hemos contado aquí los aprobados. Ahora nos piden el promedio de la sección, pero el promedio de la sección no lo podemos colocar dentro del procesar. Para calcular el promedio de la sección haremos un método aparte, pero para poder promediar necesitamos acumular todas las notas finales. Eso sí lo vamos a hacer dentro del procesar, acumular todas las notas finales para que este método promedio de sección pueda utilizar. Entonces, vamos a colocar aquí acumular notas. ¿Cómo se acumulan las notas? Vamos a utilizar un acumulador de notas y la forma corta de trabajar el acumulador de notas va a ser igual. Acumulador de notas más igual y le colocamos lo que va a incrementar. ¿Qué va a incrementar? Las notas finales. Ustedes ven acá, vamos a acumular las notas finales. Entonces, las notas finales están ¿dónde? Dijimos que están en la clase estudiante. Es el método nota final. Entonces lo invocamos a través del objeto. Estudiante punto, nota final, que es un método. Entonces, tendríamos ya el contador de aprobados y el acumulador de notas. Entonces, todo esto es lo que forma parte del método procesar estudiante, que se ejecuta 5 veces y que pertenece a la clase sección. Vamos al siguiente método. El siguiente método es el promedio de la sección. Lo vemos en el enunciado y también lo vemos en la lista de responsabilidades. Promedio de la sección es un método. Colocamos su nombre, promedio, sección. Ok, promedio de la sección. ¿Cuántas secciones hay? Si usted ve el enunciado, dice que hay una sección. Entonces, si hay una sección y están pidiendo el promedio de la sección, ¿cuántas veces se va a ejecutar ese método? Una sola vez, una vez por sección. Y como es una sola, se va a ejecutar una sola vez. Entonces, la frecuencia con que se va a ejecutar este método promedio de sección va a ser 1. ¿Y a qué clase pertenece ese método promedio de sección? Pertenece a la clase sección. Esta frecuencia nos va a ayudar a identificar en el principal qué va dentro de la estructura iterativa y qué va fuera de la estructura iterativa. Bien, el promedio de la sección. ¿Cómo se saca un promedio? Un promedio es la suma de las notas finales entre el número de notas finales. En este caso no hay 5 notas finales, 5 notas, ¿verdad? Y el acumulador de notas. Entonces, la fórmula para el promedio de sección sería el acumulador de notas entre 5, porque son 5 estudiantes. Entonces, de esta manera tendríamos ya la lógica de los métodos, porque si seguimos buscando acá, no tenemos otros métodos que usar o que implementar en la clase sección. ¿Okay? Bien, entonces vamos a bajar aquí, y pasamos a la fase 2. La fase 2 es la fase de diseño en UML de las clases. Comenzamos con nuestra primera clase, estudiante. ¿Qué atributos tiene? Tiene el atributo nombre, tiene el atributo nota, nota 2, nota 3. Recuerde que son visibilidad de los métodos, de los atributos protegidos. Son nuestros atributos. Luego pasamos a la parte de los
métodos. El constructor, ¿verdad? Que en este caso vamos a llamarlo constructor, así tal como se llama en Java, aunque recuerden que en Java se trabaja con ese nombre, constructor. Pero por lo general los constructores tienen el mismo nombre de la clase. Entonces, el constructor que va a recibir acá, va a recibir como parámetro cada uno de los, atributos. Entonces sería nombre, nota 1, nota 2 y nota 3. Sería el constructor de la clase estudiante. Ahora, por supuesto, es público. Después del constructor de la clase vamos a implementar, ojo aquí sí vamos a implementar los métodos set y get de cada uno. Entonces aquí sería set de nombre, el método set de nombre, que le pasa como parámetro el nombre. Implementamos el método get nombre, que retornaría el valor que tiene en algún momento el atributo de ese objeto. También son métodos públicos. Lo voy a colocar aquí, punto suspensivo, que tendría que hacerlo para nota 1, nota 2 y nota 3. Y finalmente tenemos el método nota final. Y de esa manera tendremos ya la representación gráfica de la clase estudiante. Vamos con la siguiente. Vamos a seguir con la interfaz de estudiante. En la interfaz de estudiante no tenemos, por supuesto, atributos, pero sí tenemos, ¿verdad?, el constructor. Tenemos, que es público, y tenemos los métodos leer. Leer, nombre. Y así sucesivamente con todos los leer, que sería leer nota 1, leer nota 2, leer nota 3. Y tenemos el reporte de estudiante, que le pasamos como parámetro la nota final. Al nombre y la nota final es lo que vamos a... Según el enunciado, ¿verdad? Aquí dice que debemos reportar... bueno, aquí no lo dice, pero aquí en la salida sí está. El nombre y la nota final. Eso es lo que nos piden que muestre en la salida. El nombre del estudiante y la nota final. Entonces pasamos nombre y nota final. Bien. Entonces aquí tenemos lista la interfaz de la clase interfaz estudiante. Vamos con la clase sección, que es la clase mayor. La clase sección tiene un atributo propio de ella, ¿verdad?, que lo define el enunciado, que es código. Pero recuerden que todo lo que usted utiliza en el método procesar estudiantes, ¿verdad?, si trabaja con acumuladores, contadores, mayores, menores, todo lo que trabaje allí, entonces donde se almacena el valor, entonces eso se convierte en atributo de la clase sección, un atributo derivado. Ahora, dijimos que vamos a trabajar con contador de aprobados y con acumulador de notas. Creo que vamos a trabajarlo de esta manera. Hace notas, acumulador de notas. Mantenerles un estándar. Acumulador de notas. Muy bien, acumulador de notas, el contador de notas y el código. Serían esos tres atributos. Luego tenemos el constructor de la clase. Ojo, en el constructor de la clase mayor, todos los acumuladores y todos los contadores tienen que ser inicializados en el constructor.
Si hay mayores, si hay menores, más adelante vamos a ver este tipo de ejercicios donde utilizan mayores y menores, también deben ser inicializados en un valor. Entonces, en este caso, contador y acumulador van a ser inicializados en el constructor. Pero para inicializarlo no es necesario pasarle datos por parámetro. ¿Cuándo vamos a pasar parámetros en el constructor? Cuando tenemos que inicializar los datos que nos da el enunciado. En este caso, sección tiene un atributo que se llama código. Ese sí hay que inicializarlo porque ese se lee por teclado. Entonces vamos a pasar por parámetro ese valor del código para que lo pueda inicializar. Seguimos. El otro método es el método procesar estudiante, y ese método procesar dijimos que necesita el objeto estudiante de la clase estudiante. También tiene otro método que se llama promedio de la sección. Aparte de eso, fíjense que el enunciado me está diciendo que necesito la cantidad de estudiantes aprobados. Eso me faltó, cantidad de estudiantes aprobados. Aunque la cantidad de estudiantes aprobados lo vamos a manejar dentro del procesar, ¿verdad? Necesitamos mostrar, ¿verdad? Por el reporte la cantidad de estudiantes aprobados. Entonces lo vamos a colocar aquí. Cantidad de estudiantes aprobados, que sería el contador. Sería un método. Vamos a llamarlo contador. Completo. Contador. De todas maneras, esto lo vamos a ver mejor cuando estemos implementando. Entonces sería el método contador de estudiantes aprobados, que no va a tener más que el retornar pues de ese contador que estamos incrementando dentro del método procesar. Finalmente tenemos la interfaz de sección. Sería nuestra siguiente clase, que no tiene atributos, pero que sí tiene métodos. Como la clase sección tiene un atributo definido propio que da el enunciado, que es código, entonces primero colocamos el constructor de la clase sección, el método leer código y el método reporte de sección. ¿Qué va a tener ese método de reporte de sección? Fíjense que en la salida tenemos el contador de aprobados y el promedio de la sección. Entonces vamos a pasar como parámetro el contador de aprobados y el promedio de la sección. Y de esta manera entonces ya tendríamos nuestra fase 1 con la lista de responsabilidades, la lógica de los métodos, y la fase 2, ¿verdad? Con el diseño en UML de las 4 clases. La clase menor, la clase mayor y la interfaz de cada una de ellas. Vamos a implementar el ejercicio en Visual Studio Code. Creamos nuestra carpeta con los estándares que ya definimos, ya conocemos, y el nombre que le asignamos a nuestro ejercicio, universidad. Vamos a crear el index.html. Elegimos esta y luego modificamos. Vamos a crear la carpeta para guardar nuestros archivos JavaScript y comenzamos con el primero de ellos, el principal. .js, y le vamos a colocar el enunciado de nuestro ejercicio. Ya tenemos acá el análisis de nuestro ejercicio. El análisis, voy a escribir aquí, análisis
de nuestro ejercicio universidad. Que es el enunciado, ¿verdad? Donde nos solicita los requerimientos para que tener documentado nuestro ejercicio. Muy bien, vamos ahora a ver el código de cada una de nuestras clases. Recuerden que tenemos dos clases, una clase mayor, una clase menor. Vamos a revisar el código que va a tener nuestra clase menor. Nuestra clase menor estudiante tiene un constructor que recibe el nombre del estudiante y las notas de cada uno de los parciales. Como son 3, serían nota 1, nota 2 y nota 3. Implementamos, por supuesto, ya en JavaScript cómo es lo del constructor. Esto no es nuevo para ustedes. Esto es lo que venimos haciendo desde los ejercicios del primer corte. Asignamos lo que se recibe por parámetro del constructor. Hacemos el método set y el método get de cada uno de los atributos para nombre, para nota 1, nota 2 y nota 3. Y calculamos, hacemos el cálculo, ¿verdad?, de la nota final, que no es más que la suma de las 3 notas. La nota obtenida en el primer parcial, segundo parcial y tercer parcial. Entonces, de esa manera queda implementada la clase estudiante. ¿Okay? No tiene nada novedoso, nada nuevo. La interfaz de estudiante lee el nombre del estudiante. Lo único nuevo que tiene acá es que estoy pasando como parámetro al método y una variable que va a controlar la estructura iterativa para que indique el nombre del estudiante. El estudiante 1, el estudiante 2, el estudiante 3, el número de estudiantes que se vaya a ejecutar. En este caso serían 5. Lee el leer de nota 1, nota 2 y nota 3. Y el reporte. Nos están solicitando que imprima el nombre del estudiante y la nota final. Por eso se pasan por parámetro tanto el nombre como la nota final. Es lo que va a recibir este método de reportar estudiante. Ok, bien. Vamos entonces ahora a crear la clase mayor. La clase es sección y su correspondiente interfaz de sección. Bien, vamos entonces a ver el código de la clase mayor. La clase mayor es la clase sección, ¿verdad? Y aquí tenemos el código. Comienza la clase con su constructor. La clase sección en el enunciado tiene un método, un atributo propio de ella, que es el código, porque se solicita el código de la sección. Entonces fíjense cómo allí se está asignando, entra por parámetro el código y se le asigna al atributo código el valor que está entrando. Pero también observan que en el constructor están un contador, el contador de aprobados y el acumulador de notas. Ellos son inicializados en 0, pero no son pasados por parámetro. Esa es la diferencia entre los atributos que son derivados del método procesar, como los acumuladores y contadores, que son inicializados directamente en el constructor con un valor inicial. Entonces, cada vez que usted necesite utilizar acumuladores y contadores, entonces los mismos deben ser inicializados de esta manera en el constructor de la clase mayor. Y si la clase mayor tiene un atributo propio de ella que es indicado en el enunciado, entonces esta es la forma de inicializarlo, así como lo hicimos en la clase menor. Muy bien, aunque esta clase tiene 3 atributos, código, contador de aprobados y acumulador de notas, usted solamente le va a hacer el método set y el método get a código, porque es el atributo propio de la clase, definido por el enunciado. A los acumuladores y a los contadores usted no les va a hacer método set ni métodos get. Llegamos al método procesar estudiante. El método procesar estudiante dijimos en la fase de análisis que requiere el objeto estudiante, el objeto de la clase estudiante, para poder usar todo lo que tiene la clase estudiante. Entonces lo usamos a través de su objeto. El método procesar estudiante necesita hacer 2 cosas. Necesita acumular las notas finales de los estudiantes y necesita contar los estudiantes aprobados. Para acumular las notas, vamos a verificar aquí,
Para verificar las notas, entonces el acumulador de notas que hemos definido, le vamos a sumar las notas finales. La nota final está en la clase estudiante, por eso vamos a acceder al método nota final a través del objeto estudiante, que lo llamé esto. Entonces quedaría de esta manera: acumulador de notas va a ser igual al acumulador de notas más la nota final, ¿verdad? Que es el método. Esta es la forma corta de trabajar un acumulador. Aparte de eso, necesitamos contar los estudiantes aprobados. Los estudiantes aprobados son aquellos cuya calificación o su nota final es mayor o igual a 47.5. Por eso es necesario utilizar una estructura selectiva y colocar la condición. A través del objeto de estudiante, invoco el método nota final que está en esa clase y comparo si esa nota es mayor o igual a 47.5, entonces cuando esta condición sea verdadera, el contador de aprobados se incrementa en 1. Esta es la forma corta de incrementar un contador. Contador de aprobados plus plus o contador de aprobados más más. Bien. Otra que tenemos implementado acá en esta clase es la cantidad de estudiantes aprobados, porque si vemos en el principal nos están pidiendo, se espera que realice un programa que reporte la nota final del estudiante y la cantidad de estudiantes aprobados. Vamos a mostrar por pantalla, por el reporte, la cantidad de estudiantes aprobados y la cantidad de aprobados de estudiantes aprobados. ¿Dónde tengo ese valor? En el contador de aprobados. Entonces lo que hago es un retornar del valor que tiene ese contador. Eso es lo que hace este método, retornar el valor del contador de aprobados. Eso da la cantidad de estudiantes aprobados. El enunciado también me dice que debo mostrar el promedio de la sección. ¿Cómo hago el método de promedio de sección? El acumulador de notas, que ya usted lo tiene acá en el procesar estudiante, lo divide entre el número de estudiantes, que son 5. Entonces esta es la fórmula que le va a permitir obtener el promedio de la sección. Entonces acá tenemos implementada el código de la clase mayor. Vamos a ver la interfaz. La interfaz sería, me quedaría el método leer código, que es el único atributo que tiene la clase directamente fijado por el enunciado. Ingresa el código de la sección y el reporte de la sección. ¿Qué va a reportar en la sección? La cantidad de estudiantes aprobados, que es el contador, y el promedio de la sección. Lo pasa por parámetros y aquí está indicando la manera como lo va a reportar. Vamos ahora a ver cómo nos queda implementado el principal. Vamos ahora a ver cómo nos queda la codificación en el archivo principal. Importamos cada una de las clases. Tenemos 4 clases. La clase menor, que es estudiante con su respectiva interfaz. La clase mayor, sección, con su respectiva interfaz. Bien, entonces es importante que entiendan que hay acciones que deben realizarse o instrucciones que deben realizarse antes de la estructura iterativa. Hay instrucciones que se ejecutan dentro de la estructura iterativa y instrucciones que se ejecutan fuera de la estructura iterativa. La estructura iterativa la tenemos acá. Esto que está acá es el ciclo. Como sabemos la cantidad de datos a procesar, vamos a utilizar un for. Acá tenemos, ¿verdad?, del que hablamos en la parte conceptual. Esta es la estructura iterativa for, que comienza acá y termina acá. ¿Okay? Con esta llave, todo lo que usted coloque dentro de este bloque de llave, entonces es el bloque de instrucciones que corresponde a la estructura iterativa. Esta es nuestra estructura iterativa. Todo lo que usted escriba acá se va a ejecutar 5 veces, porque dice el enunciado que son 5 estudiantes que usted debe procesar. Lo que usted ejecute antes del bloque de estructura iterativa se va a ejecutar una sola vez, y todo lo que usted escriba fuera del bloque de instrucciones de estructura iterativa se va a ejecutar una sola vez, pero será después. Lo que escriba antes se ejecuta antes y lo que escriba después se ejecuta después del bloque. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos previo a la ejecución de la estructura iterativa? Lo que venimos haciendo, creamos el objeto de la interfaz de sección. En este caso sería de la clase menor. ¿Por qué? Porque tenemos a la sección
de la sección necesitamos pedir el código de la sección. Recuerde que primero pedimos el código de la sección y luego pedimos los datos del estudiante, porque la clase menor es estudiante y la clase mayor es sección. Entonces, pedimos por teclado el código de la sección y la almacenamos en esta variable C, ¿verdad? Que es de código. Luego creamos el objeto de la sección y preparamos la salida del reporte, en este caso que vamos a dar por estudiante. Por cada estudiante tenemos que indicar el nombre del estudiante y la nota final que va a tener. Entramos al bloque de estructura iterativa, lo voy a marcar acá para que se ubique, y fíjense que está el for. Recuerden que el for está formado por tres partes. Primero, la inicialización, ¿verdad? Siempre va a tener una variable control, que en este caso yo la llamé i, se puede llamar b, z, del nombre que usted le quiera colocar. En este caso es una variable que controla el for, es i, y declaro y le asigno un valor inicial, en este caso va a ser 0. Fíjense que hay un punto y coma indicando que viene otra instrucción. La siguiente instrucción en el for, es decir, hasta dónde va a llegar. Esa variable i va a comenzar en 0 y va a llegar hasta un tope. Ese tope lo indica el ejercicio. En este caso dice que son 5 estudiantes, entonces i se va a repetir tantas veces siempre y cuando el valor de i sea menor que 5. Punto y coma, y llegaría a otra instrucción que sería el incremento de esa variable control, que en este caso sería i. Entonces sería i más, que no es más que un contador. Cada vez que se ejecute, entonces se va a ir incrementando el valor de i. I va a ser igual a i más 1. Cada vez que se procese un objeto, el segundo objeto, el tercer objeto, él va a ir incrementándose. Entonces aquí tenemos la estructura del contador abreviado. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer dentro de la estructura iterativa? Dentro de la estructura iterativa tenemos que hacer que por cada estudiante tenemos que solicitarle los datos, el nombre y las 3 notas. Una vez que tengamos esos datos, los pasamos, creamos el objeto y lo pasamos por parámetros. Lo mismo que venimos haciendo con los ejercicios pasados, solo que aquí lo vamos a hacer dentro de una estructura iterativa. Se crea el objeto de la clase que me permite leer por teclado, que sería la interfaz de estudiante. Fíjense que aquí está, se crea el objeto de la clase estudiante, que sería iEstu de estudiante, y procedemos a invocar los métodos leer nombre, leer nota 1, leer nota 2 y leer nota 3. Cada uno de esos valores son guardados en una variable, n de nombre, nota 1, nota 2 y nota 3. Y se crea el objeto de la clase estudiante. Al crear el objeto de la clase estudiante, pasamos por parámetros cada uno de los valores que tienen almacenados los datos para que el constructor pueda hacer su trabajo, inicializar. Acá enviamos lo que queremos que aparezca en el reporte por estudiante. El objeto y estudiante, ¿por qué? Porque en la interfaz de estudiante es donde tenemos el reporte de estudiante y vamos a pasar el nombre del estudiante y su nota final. ¿Ok? Un salto de línea en este caso acá. Ahora, lo importante acá es, aparte del reporte, ¿verdad? Que es necesario que aparezca, tenemos que el método procesar estudiante, recuerden que el método procesar estudiante es el que, valga la redundancia, procesa los datos de los estudiantes y allí es donde tenemos el acumulador de notas y tenemos el contador de estudiantes aprobados. Entonces, como eso se va a ejecutar 5 veces, cuando lo vimos en la fase de análisis, dijimos que ese método se iba a ejecutar 5 veces. Por lo tanto, ese método tiene que estar dentro de la estructura iterativa que se ejecuta 5 veces. Si usted lo coloca afuera, se va a ejecutar una sola vez, es decir, para un solo estudiante, y lo debe hacer para los 5. Por lo tanto, el método procesar debe estar dentro de la estructura iterativa. Todo método procesar debe estar dentro de la estructura iterativa. Entonces, como el método procesar estudiante es un método de la clase sección, yo lo invoco a través del objeto sección. Set.procesar estudiante y paso al método el objeto estudiante.
Al pasarle el objeto, tiene toda la información del estudiante para que él pueda utilizarlo. De esa manera termina el ciclo de instrucciones para la estructura iterativa. Y lo que vamos a mostrar después de lo que va después de la estructura iterativa se va a ejecutar una sola vez. Y después que usted procesa a todos los estudiantes, lo que queda es reportar por sección. Entonces, a través del objeto de la interfaz de sección, usted invoca el método de reportar sección y pasa por parámetro lo que le piden que haga. Recuerde que en el principal acá usted tiene que mandar a imprimir la cantidad de estudiantes aprobados y el promedio de la sección. Entonces usted tiene un método llamado cantidad de estudiantes aprobados y el método promedio de la sección. Los envía por parámetro y en el método reportar sección se ejecuta y muestra la salida. ¿Okay? Es lo que vamos a hacer a continuación, hacer la corrida de este ejercicio. Bien, entonces en el index, una vez que hemos modificado acá la salida, le indicamos el reporte, lo que va a ejecutar y el principal, que es el archivo que va a ejecutar, vamos a hacer la ejecución de nuestro ejercicio con los datos de prueba que nos da el enunciado. Que cargue. Ok, ingrese el código de la sección. La sección, vamos a colocarle 1 porque no lo colocamos. ¿Verdad? Estudiante 1, Robert. Parcial, el primer parcial, la nota de su primer parcial, segundo y 15 en el segundo estudiante, Juan, 25, 15 y 18. Tercer estudiante, Rosa, 20, 20 y 20. Cuarto estudiante, María, 5, 15 y 10. Quinto estudiante, Amelia, 23, 30 y 21. Y allí tenemos el reporte, las salidas correspondientes para cada uno, ¿verdad? Su nota final, la cantidad de estudiantes aprobados y el promedio de la sección. Y de esa manera entonces tenemos la salida de nuestro programa implementado en JavaScript de estructuras iterativas utilizando la sentencia for, cuando conocemos la cantidad de datos a procesar.